Hola a todos, tras esta breve pausa os doy la bienvenida de nuevo y retomamos la actividad normal en el canal y toca hablar de No Sudden Move, ni un paso en falso. Bueno, ya es la traducción ya de entrada no acompaña mucho, pero vale, luego hablaremos un ratito sobre ello. La nueva película de Steven Soderbergh, la última película de Steven Soderbergh, que fue estrenada directamente en HBO Max. O sea que hablamos de cine en plataformas, ya estamos casi acostumbrados, ¿eh? No es ninguna, ni siquiera es una novedad para que una película directamente vaya al estreno en la plataforma, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre ella. Os he mencionado de quién la dirige, Steven Soderbergh, porque, bueno, es uno de los directores, digamos, más importantes. Aunque es verdad que no ha hecho gran cantidad de películas que se han quedado como pilares, ¿no? Como del cine, pero que le conocíamos todos con Traffic, aquella maravillosa Traffic que le robaba el Oscar a Gladiator. Luego, y obviamente, popularmente y comúnmente, el director Soderbergh es más conocido por la saga de Oceans 11, 12, 13, ¿no? Estas películas que, bueno, pues son películas que a mucha gente le suelen gustar, son películas muy con un elenco brutal, como también lo tiene esta No Sudden Move. Entonces, ¿de qué trata un poco? Vamos a ir una pequeña dosis de sinopsis, sin spoilers, ya lo sabéis como siempre. Nos va a relatar una historia podríamos decir, aparentemente sobre la mafia, o sobre... sí, vamos a decir que en un primer nivel podría ser una película de gángsters, cine violento, ¿no? De Detroit del año 1954, la década de los 50 en Detroit, con su dosis bastante realista, como es debido, de lo que envolvía a Detroit, y no solo a Detroit, sino a todo Estados Unidos de aquellas turbias épocas. Obviamente me refiero fundamentalmente al tema del racismo. Y la película tendrá una doble vertiente, aunque bien es cierto que la segunda no la vamos a saber muy bien hasta el final, hasta que se nos explique en los títulos finales de qué iba todo esto. Es decir, tenemos una trama de que a unos delincuentes, mafiosos podríamos decirlo también, se les encarga el robo de un documento, de unos documentos, los cuales no tenemos ni idea de qué son los documentos. Entonces la trama de la película transcurre sobre esa historia de cómo ellos efectúan o lo que les pasa, ¿no? De acuerdo con lo que les vaya a pasar para conseguir esa tarea por la cual para la cual han sido contratados. Y luego al final nos vamos a enterar de qué son esos documentos. Entonces, cuando nos enteraremos de qué son esos documentos, que no es ningún tipo de spoiler porque está basado en hechos reales, entonces, pues, ¿qué, no? ¿Qué spoiler puede haber ahí si está basado en la historia real? Se refiere a unos planos de una cosa que no sé ni pronunciar, que lo tengo aquí apuntado, que se llamaba, bueno, que se llama convertidor catálico. ¿Vale? Es que, pues, bueno, los que sepáis de mecánica o de física o de ingeniería, pues seguramente os suena algo más. A mí eso me suena a chino, como si me dicen que es lo que sea. Pero se supone que la trama iba que es una cosa que podía emitir menos a los coches, que podía permitir emitir menos a los coches y por tanto estaban detrás o digamos metidos en todo este embrollo, como no, los gigantes del automotor de Estados Unidos. Obviamente se refiere a American Motors, General Motors, Ford y Chrysler, ¿no? Pero ya digo, esta parte es en la película, y eso es un pequeño fallo que a mí me... Ya de entrada voy a empezar con el fallo ese, ¿eh? Luego hablaremos porque la película tiene cosas muy buenas, pero esta que no me ha terminado de gustar, precisamente por eso, porque hasta el final no te enteras de qué va la película, en el sentido de, vale, están robando o están se les ha encargado robar unos planos, pero no se explica ni de qué. Es decir, es como una, ¿no? Están robando algo, pero realmente no sabemos qué es y por qué tiene ese valor, ¿no? Porque si nos dicen, no, es que son papeles porque son, no sé, el testimonio de alguien muy importante, o porque son los papeles que comprometen a alguien, o porque son, no, pruebas contra... No, es que son como documentos que te lo van diciendo ya casi al final de la película. Y para mí es un poco. Eso es un fallo que yo le encuentro. Que yo, vamos, que le encuentro a la película.
porque creo que si este elemento lo introducen un poco antes, a medida que va desarrollando la trama a un nivel mucho más profundo y no solo mencionándolo, creo que podría haber sido una película de mucho más calado, que habría llegado muchísimo más. Porque las películas que tratan historias reales y sobre todo si son el escándalo de turno, el juicio de turno, la conspiración de turno, siempre tienen algo que a la gente se lanza para verlas, ¿no? Porque al final es pasado de un país, es decir, gente de Estados Unidos pues iría obviamente mucho más predispuesta a ver esta película y en general gente del resto de los países a conocer un poco un episodio más, ¿no? De la historia, en este caso de Estados Unidos. Y por eso el hecho de que no se mencione tanto y que la película al final, en un 90%, por no decir más, tire por eso, por lo que es la película, por una historia sobre mafiosos o una historia de gángsters, de cine violento, de robos, ¿no? Que al final ese componente de basado en hechos reales, por así decirlo, se pierde. Es verdad que en su defensa hay que decir que la película no arranca diciendo que es una historia real, que está basada en hechos reales. Por tanto, yo creo que es como que la intención del director ha sido aquí, digamos, más esconderlo, incluso que revelarlo desde el minuto uno, que la película va de esto, ¿no? Bueno, lo cual es una decisión, pues, perfectamente tomada por él, por Soderbergh, la cual, bueno, pues no, tampoco es cuestión de criticarlo. Ya digo, yo lo digo que a título personal, a mí me habría gustado ver esta película desde, quizá no desde el minuto uno, pero sí desde el 2, empezando a saber que por dónde van los tiros, ¿eh? Entonces, bueno, pues cerrado esta pequeña, no sé, reflexión, ¿no? Que es algo más negativa. Vamos a contar cosas positivas porque creo que es allí donde la película gana. Y lo primero que me gustaría destacar es el reparto, el elenco de la película, que me parece muy bueno, me parece magnífico. Tenemos a Don Cheadle y a Benicio del Toro como dos protagonistas casi, digamos, totales, ¿no? Em, de la película, pero también tenemos a gente como Brandon Fraser, parece ser que está volviendo, los directores están volviendo a contar con él, gente como Kieran Culkin, uno de los hermanos de Macaulay Culkin, ¿no? Que no estamos acostumbrados a verle, digamos, en películas series, ¿no? Serias, ¿no? Y de un calado, pues, bastante grueso. Y luego dos cameos, algo más esporádicos, de Ray Liotta y Matt Damon. O sea que, ya digo, el elenco de esta película, la verdad es que creo que invita a que la veas sin saber de qué va. Sin saber de qué va, si va de esto, de lo otro, si es de mafia, si es de crimen, si es de lo que sea, ya te invita a verlo, porque estos actores pues, están bien siempre. Entonces, es un punto a favor, es un acierto. Y el segundo punto, por ejemplo, yéndonos ya a algo más atmosférico, ambiental quizás, la banda sonora, sobre todo las piezas del contrabajo, me han parecido acertadas, no, lo siguiente, me ha parecido una joya, una auténtica maravilla. Creo que le sienta muy bien a la película. Obviamente la banda sonora siempre es muy importante. Y hacer una buena banda sonora, aunque parezca mentira, le da a la película o hace que la película gane muchísimos puntos, ¿eh? Y no solo hablamos de películas épicas, históricas, ¿no? En la que la pieza de la banda sonora está sonando al final o cuando muere el protagonista, un momento épico, trágico, que también forma parte casi del ADN de toda película épica o histórica, la banda sonora. Pues también a las películas más, digamos, livianas desde el punto de vista de la epicidad, porque pues si tuviéramos que definir esta Ni un paso en falso, esta No Sudden Move, pues desde luego la epicidad no sería, o lo épico, ¿no? Épica no sería un adjetivo para ponérselo a la película. Por eso digo que la banda sonora es algo muy importante e incluso en las películas que no son, digamos, proclives, ¿no? A tener esas bandas sonoras, pues como os acabo de decir, ¿no? Épicas y totalmente increíbles, tienen lugar y están muy bien, ¿eh? Le sientan muy bien a la película. Y el tercer punto positivo, y con esto creo que se podría incluso cerrar la review,
Yo me gustaría destacar esta interconexión total que existe en la película, en la que todos los personajes, absolutamente todos, están de alguna manera conectados con otro personaje de la película, ¿no? Que parece, al final, cuando terminas de ver la película, parece que te han dibujado la típica pizarra de un detective, ¿no? Con fotos, con notitas, con posis, con subrayadores, todo unido, ¿no? Con hilo y con chinchetas para demostrar, por ejemplo, ¿no? Si todos pertenecen a una misma mafia, ¿no? Ya sabéis de lo que hablo. Entonces, esta película realmente es esa pizarra donde todo está interconectado y realmente mola, porque está hecho bien, está conectado de manera totalmente natural, sin ningún tipo de un intento de forzarlo, ¿no? De unir que dos personajes se conocen justo en el punto que parece casual cuando van a comprar un periódico, no. Está todo muy bien hilado, la trama está muy bien. De hecho, bueno, el guión es de Ed Solomon, ¿no? Que si bien es cierto, no es un guionista que, pues, que ha destronado, ¿no? No sé, a los mejores de Hollywood. De hecho, pues, las únicas películas que, digamos que, por las que se les conoce que han sido éxitos es Man in Black, ¿vale? La primera. Pero ya digo, está todo muy bien escrito, se nota que hay mucho, mucho cariño y mucho amor detrás, está todo muy bien pensado. Los diálogos también me ha parecido un acierto. Por momentos, en una manera muy, muy, muy light, recuerda a películas de Tarantino. Algunas secuencias, sobre todo en la casa, que igual a la gente que lo vaya a ver le va a sonar las secuencias de Pulp Fiction, del apartamento sobre todo, o de la cocina, recuerdan vagamente, ya digo, a esos diálogos pues, que rozan, ¿no? Lo cómico, lo dramático, lo absurdo de el mejor Tarantino. Lo cual es todo un acierto, ya habéis visto, de todas las cosas que hemos dicho, la única mala ha sido que para mí que no se ha dado más importancia al desarrollo de la trama esta del convertidor catálico, que de verdad parece inventado. Y creo yo que si hubiesen apostado más por introducir esta, digamos, mini trama y la hubiesen alargado a toda la película, creo que sería un acierto mucho, 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 mucho mejor y, vamos, un acierto mucho más grande del que ya tiene, porque la película es muy positiva. A mí me ha gustado. Quizás sé porque a mí me gusta el género, digamos, de cine violento, cine de mafia, aunque no es tanto cine de mafia, es más bien cine de, pues, un drama de delincuentes en todo caso, porque no hay una estructura mafiosa detrás, aunque bueno, General Motors, Ford, Chrysler, pues es la mejor mafia que ha existido nunca jamás, yo creo. Entonces, yo os recomiendo mucho esta No Sudden Move, esta Ni un paso en falso. Cerramos la review comentando un poco que sí que me gusta la traducción. La traducción, digamos, más correcta no habría sido, pues, sin movimientos bruscos, ¿no? Digamos, la literal, ¿no? Del inglés al castellano. La traducción de Ni un paso en falso, yo la entiendo porque al final intenta de alguna manera transmitir, no sé, quizás el argumento de la película, ¿no? Actúa de una especie de spoiler, pero obviamente no es un spoiler porque no sabes de qué va a ir la película. Entonces, ¿es una traducción algo más correcta a la película? Pues quizás sí. Quizás si nos tuviéramos que quedar eh, con cómo se llama la película en el original y tuvieran que ponerle, ¿no? La traducción de si es Ni un paso en falso o sin movimientos bruscos, pues quizás la opción más correcta sería la de Ni un paso en falso. Ahora, la película se llama Sin movimientos bruscos, traducida del inglés obviamente, No Sudden Move, y bueno, han optado por esa traducción que, a ver, que no es que sea mala, es un poco distinta, de hecho se acerca un poco más a la trama de la película, pero es un poco curioso, porque ya sabéis que las traducciones a veces dan un auténtico asco. Ya está, lo dicho. Así que volvemos al ritmo normal, ¿vale? Recuperamos el ritmo normal. Muchísimas gracias a toda la gente que estáis ahí, a la gente nueva que os suscribáis, ya sabéis, activad la campanita y así YouTube os notifica de manera correcta y cronológica de los nuevos vídeos que salen. Porque si no, hace unas cosas muy raras, muy locas. Os notifica de uno, no de otro, se come tres, os notifica un cuarto, en fin. Muchas cosas que a veces no entendemos.
Nosotros nos vemos muy próximamente, como siempre, ¿vale? Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.